Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros. Bienvenidos todos a un nuevo encuentro en este podcast. Hoy el tema que nos ocupa son mujeres del Bicentenario. En el marco de la exposición temporal del Museo del Jade, Impronta Femenina Costa Rica 1821-2021, se destaca el papel que han tenido las mujeres en diferentes campos en representación de miles que a lo largo de 2 siglos han aportado, cada una desde su ámbito, en la consolidación de una Costa Rica más justa, democrática, representativa y diversa. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia de la doctora Eugenia Rodríguez Sáenz. Ella es la coordinadora del programa de investigación Géneros e Identidades en América Latina del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericanas de la Universidad de Costa Rica. Doña Eugenia, bienvenida. Muchas gracias por la invitación para participar en esta actividad. No, es un gusto de verdad para todos los que están escuchando este podcast contar con su presencia. Y bueno, para entrar en materia, conozcamos como una forma de antecedentes condiciones y derechos de las mujeres en la primera mitad del siglo XIX, poco después de la independencia. Bueno, en cuanto a esto es importante señalar que hay que modificar esta visión de que las mujeres solo eran madres y esposas. En esta época encontramos, fuera de algunas mujeres letradas como Manuela Escalante, también encontramos mujeres que empezaron a incursionar como maestras, las primeras maestras en la década de 1840, que se convirtieron en lo que se puede considerar las primeras servidoras públicas del Estado costarricense, cuando empezaron a abrirse las primeras escuelas. Sin embargo, el acceso a la educación de las mujeres era muy limitado en esa época. También encontramos mujeres comerciantas, jefas de familia, mujeres que participaron activamente en la lucha por las tierras comunales, que participaron también activamente en la declaratoria de la independencia y también en la caída de Francisco Morazán, el 11 de septiembre de 1842. Tuvieron un papel muy importante en esta rebelión. Por lo tanto, ¿verdad? No solo fueron esposas y madres. También encontramos situaciones interesantes importantes que señalar en relación con cómo eran las familias en esa época. Contrario a la creencia de que eran familias muy extensas y con muchos miembros, en realidad la gran mortalidad y las pocas probabilidades de vida, que eran lo más 33 años de vida en promedio, hacían que el tamaño de las familias, o sea, que las familias no tuvieran varias generaciones. Y esto es muy importante, o sea, familias con abuelos, ¿verdad? Era más la excepción que la regla, como ahora nosotros lo vemos. Y además vamos a encontrar que una importante proporción de mujeres van a jefear los hogares. Sin embargo, esta jefatura femenina no solamente se va a deber a la viudez, sino también de mujeres que vienen del campo a la ciudad a trabajar en diferentes labores y entonces se convierten en mujeres jefas de hogar. Elemento importante es que las familias, el tamaño de las familias en promedio tendría a ser de 7 miembros, pero la alta tasa de mortalidad infantil hacía que muchos niños murieran muy temprano. Entonces, realmente la tasa de sobrevivencia podía ser al final más o menos 5 miembros, lo que podía componer una familia, ¿verdad? Con hijos sobrevivientes, con 3 hijos sobrevivientes. El tamaño de la familia también variaba. Si hablamos de familias mucho más ricas y las mucho más pobres eran las que tenían menos hijos.
por diferentes razones, ¿verdad? Las más pobres, obviamente, por falta de recursos económicos, pero las familias de la élite, debido a que trataban de disminuir todo este problema, la fragmentación del patrimonio familiar entre muchos hijos. Entonces, estamos ante lo que podíamos ser también otro mito. Entonces, la gente, Ujú. las parejas en esa época recurrían a la planificación familiar, en forma natural para tener menos hijos, porque es la Claro. única forma que podemos explicar esto, ¿verdad? Sí. No habían métodos anticonceptivos como los que tenemos ahora, que empezaron a desarrollarse en la década de los 60. Visite el Museo del Jade. Abrimos de lunes a domingo de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Otro tema que me llamó la atención revisando la información es que en ese tiempo también habían parejas que decidían una unión de hecho, ¿verdad? O sea, en unión libre, y había persecución sobre esas parejas. Sí, este es un hecho muy importante, ¿verdad? En Costa Rica, a diferencia de otros países de América Latina que tenían tasas elevadas de nacimientos ilegítimos, ¿verdad? Lo que se mal denomina nacimientos naturales, de hijos naturales, ¿verdad? Fuera del matrimonio. A fines del siglo XVIII empezó a generalizarse el matrimonio en el Valle Central. No ocurrió lo mismo en las zonas periféricas y costeras, ¿verdad? De las provincias como Punta Arenas, Guanacaste, Limón, ¿verdad? Pero sí en el Valle Central. Y esto estuvo acompañado, es muy importante, por una parte, por la creciente persecución de las autoridades eclesiásticas y también más tarde, sobre todo las autoridades civiles, en las primeras décadas del siglo XIX, cuando se expandieron los tribunales civiles. Y la misma comunidad, los mismos vecinos, denunciaban Denunciaban. esta situación por producir escándalos en la moral pública, Claro. y entonces se acercaban a denunciar esta situación. Y los sacerdotes también hacían listas de parejas que vivían en concubinato para obligarlas a que se casaran. Entonces, como vemos, ahí la ley y la persecución juegan un papel muy importante, pero también el matrimonio se generalizó en razón de la necesidad de consolidar los derechos sobre la propiedad, ¿verdad? Ujú. A estos dos elementos confluyen: ideológicos, morales y religiosos, y por el otra parte, económicos también, para asegurar el patrimonio familiar y comunal. Entonces, el matrimonio se convirtió también no solamente en un elemento importante del patrimonio familiar, sino del patrimonio comunal. La tendencia era que las familias se casaban mucho entre sus vecinos y de comunidades Ujú. vecinos y entre las mismas comunidades. Sin embargo, la endogamia tenía diferente naturaleza en la élite, era más que todo social entre los similares de su clase y condición, pero con la expansión cafetalera hubo un cambio interesante, porque al llegar negociantes y extranjeros como franceses, como ingleses, como alemanes, eso contribuyó a remozar el mercado matrimonial para las jóvenes de la élite cafetalera, pero se estaban casando con sus similares en términos de clase social y condición. Aunque estos novios, ¿verdad?, extranjeros, no necesariamente podían tener mucho capital, sí tenían conexiones que eran importantes, ¿verdad?, para esas familias. Entonces, para las familias de la élite cafetalera, pues las alianzas matrimoniales se convirtieron en una estrategia muy importante para estas familias.
para ampliar su riqueza y sus negocios. Claro, muy característico digamos, en esa época, ¿verdad? Los matrimonios arreglados, por llamarlos de alguna forma. Pero esto no quiere decir que no existiera ahí. Los hijos no necesariamente cuando se analizaron, cuando yo analicé los documentos de la época, por ejemplo, las dispensas por impedimentos matrimoniales de consanguinidad y afinidad que presentaban los novios para poderse casar, los novios de las familias principales, que se van a llamar así, ¿verdad? Las de la élite, pedían más dispensas para que no fueran publicadas su matrimonio, ¿verdad? Los liberaran, ¿verdad?, de la publicación de las vanas, porque esto significaba una deshonra, ¿verdad?, y un rubor para Claro. las muchachas por su estatus social, ¿verdad? Y eso tenía que pagar una suma significativa a la iglesia, ¿verdad?, para poder tener ese privilegio. La otra cuestión que vamos a encontrar es que no hay realmente mucha cantidad de denuncias de parejas de novios o de padres que se van a oponer, ¿verdad? O que van a plantear una denuncia porque los hijos se casan con parejas que no son deseables. Ujú. En Costa Rica no vamos a encontrar una cantidad significativa de este tipo de demandas. Por lo general, tenemos que hablar de una sociedad que no es blanca, es una sociedad muy mestiza y donde la tendencia prevaleciente fue las uniones entre similares de su comunidad y en condición, ¿verdad? Y de sus lugares de residencia, básicamente. Entonces, bueno, las comunidades también velaban, campesinas velaban para que esos matrimonios se ejecutaran. El novio argumentaba en esas dispensas que ya había frecuentado a la novia, ¿verdad? Que en otras palabras la estaba visitando y que eso iba a ser motivo de deshonra para la muchacha y entonces que era necesario casarse, que no habían suficientes pretendientes, etcétera, ¿verdad? Entonces esas eran algunas de las principales razones que argumentaban para solicitar la dispensa y poderse casar, ¿verdad? Porque siempre había algún tipo de parentesco, ¿verdad?, entre los Ujú, novios. ujú. Era una sociedad con poca población, ¿verdad? Pero también era una sociedad muy campesina, muy agrícola, y eso es lo que vamos a encontrar en otras comunidades muy rurales de otras partes de Europa y otros países en esas Claro. épocas. Así que no era, digamos, como una excepción encontrar esta tendencia a la endogamia. Por primera vez en Costa Rica, una muestra de 80 grabados de la serie Goya y Dalí, Del Capricho al Disparate, se exhibe en el Museo del Jade hasta septiembre 2022. Aproveche esta única oportunidad. Doña Eugenia, ¿y en qué medida considera usted que han cambiado las condiciones y los derechos de las mujeres en Costa Rica de cara al bicentenario de la independencia? Mujeres bicentenarias que usted nos puede mencionar y también algunos cambios fundamentales que nos pueda regalar en este podcast. Sí, antes de referirnos a esto, creo que es muy importante referirse a un elemento muy importante, un cambio muy importante que ocurrió en la primera mitad del siglo XIX, que es lo que denominamos la primera rebelión femenina contra la violencia doméstica. Ujú. Encontramos 186 denuncias y 45 casos de separaciones eclesiásticas, y esto se va a hacer posible por dos elementos. Por una parte va a ser posible porque hay una expansión de los tribunales civiles y por otra parte porque en unos artículos del Código General de 1841, que fue incluso uno de los primeros códigos en América Latina que se ejecutó, que contiene el código civil, penal y de procedimientos juntos, por eso se llama general, ¿verdad? Este código, por un lado, avalaba que el marido ejerciera castigos moderados contra sus hijos y contra su esposa cuando no lo obedecían.
Pero por otra parte, bueno, esto de castigos moderados es muy relativo, ¿verdad? Ujú. Es muy subjetivo, pero por el otro lado, el mismo código también permitía en un artículo que las mujeres, las esposas, pudieran denunciar a sus esposos por abusos excesivos. Entonces, esto va a posibilitar que esas mujeres se presenten a los tribunales en forma creciente en la primera mitad del siglo XIX para denunciar esos abusos o bien para pedir en los tribunales eclesiásticos una separación. Aunque hay que subrayar, esta separación eclesiástica nada más no era del vínculo matrimonial porque el derecho canónico no lo permite, pero era para ejercer presión para los maridos. Principalmente las denuncias eran por violencia física, por abandono y falta de alimentos y adulterio. Esas eran las principales causales que demandaban las mujeres en los tribunales en esa época. Hay un caso muy interesante en 1852 de una mujer que asiste a este tipo de tribunales y diciendo que la esposa no es una simple y vil esclava del marido, que ella va a hacer entender a su marido que hay leyes que la amparan. Es muy interesante porque esto también abre la posibilidad de la construcción de esta mujer, revela que ella se ha construido como sujeta de derechos. Y estamos hablando que esto ocurrió mucho antes del desarrollo del movimiento feminista, que es lo que vamos a hablar ahora después, Ujú, ujú. dentro de los cambios importantes que hay en el siglo XX. Entonces, bueno, aquí entre los principales cambios que vamos a encontrar, podemos señalar que son 5 grandes cambios que han sucedido en cuanto a las condiciones y derechos de las mujeres en Costa Rica de cara al bicentenario de la independencia. El primero es el acceso creciente a la educación y a la profesionalización. Sin duda, bueno, aquí vamos a tener sobre todo que a partir de la reforma de Mauro Fernández de 1886 se promovió la expansión de la educación primaria, pero también de la educación secundaria. Aparecieron los primeros colegios y el primer colegio, el Colegio Superior de Señoritas, fundado en 1888, y el Liceo de Costa Rica en 1887. El Colegio Superior de Señoritas se convirtió en una institución fundamental porque tenía la posibilidad de formar a las primeras maestras, tenía una sección normal. Entonces, y estas maestras también tuvieron un papel muy importante en el cambio social y político de la sociedad costarricense. En diferentes movimientos, como fue, por ejemplo, la caída de Tinoco en 1919, que dicho sea de paso, ese va a ser la última dictadura que tiene este país. O sea, ya tenemos más de un siglo que este país no tiene ningún régimen dictatorial. Dictatorial. Y ellas jugaron un papel muy importante. Muchas de estas mujeres y docentes y estudiantes del Colegio Superior de Señoritas, maestras como Carmen Lira, Luisa González, todas ellas van a tener un papel muy importante ahí en este movimiento. De hecho, Carmen Lira tuvo un papel muy importante, que era exalumna del Colegio Superior de Señoritas en este movimiento con la quema del periódico La Información. Hay una foto memorable, una fotografía memorable de ella, ¿verdad?, donde participó en la quema de este diario oficial, La Información, ¿verdad?, que pertenecía al régimen. Conozca la mejor colección de jade precolombino en América. Visite el Museo del Jade. El otro elemento importante en términos de los cambios de la educación es, por supuesto, la apertura a la Universidad de Costa Rica en 1940. 1941 ingresan las primeras mujeres a la universidad y con esto también se van ampliando sus posibilidades de profesionalización. Sin embargo, hay que decir básicamente que aunque se dio un aumento en la profesionalización de las mujeres, la formación como maestras y como enfermeras siguió siendo las profesiones predominantes.
Básicamente en las carreras de ciencias la participación de las mujeres era minoritaria. Antes de la apertura de la Universidad de Costa Rica, la primera abogada que se formó fue Ángela Acuña, que luego fue también la principal fundadora de la Liga Feminista, que esto es otro elemento aquí que podemos ligar más adelante. El otro cambio importante que es crucial mencionar es la aprobación del matrimonio, la separación y el divorcio civil en Costa Rica, que fue efectivo a partir de 1888 con el Código Civil. Es muy importante subrayar que Costa Rica se convirtió en el primer país de América Latina que puso en efecto el divorcio civil, consolidó esta reforma. Se habían dado reformas que habían fracasado por ejemplo, en Guatemala y en Colombia, pero el primer país en hacer efectivo el divorcio civil vincular fue Costa Rica. Y el primer país en hacer efectivo el matrimonio civil fue México en 1857. Pero mantuvo el divorcio, la separación eclesiástica a México. Fue hasta 1917 que se aprobó en México el divorcio civil. Entonces, la mayor parte de los países lo aprueban hasta el siglo XX en América Latina. Costa Rica fue un caso interesante en este sentido. Y esto ha sido acompañado por dos reformas importantes en el 2020, que fue la reforma del divorcio por incompatibilidad de caracteres y de carácter unilateral. Esta es otras reformas importantes que han avanzado en términos del cambio, ¿verdad? Por el otro lado, tenemos los derechos políticos de las mujeres. Como hablábamos, en el movimiento Tinoco fue un elemento muy importante y decisivo la participación femenina en la caída de la dictadura de Tinoco, pero también la fundación de la Liga Feminista en 1923, que ocurrió precisamente en el Salón de Actos del Colegio Superior de Señoritas con la participación del que era presidente en esa época, Julio Acosta. La Liga Feminista tuvo una participación fundamental en la lucha contra la discriminación salarial y sobre todo por el voto femenino, que fue consolidado, conquistado en 1949. También a esta reforma se une la reforma de la cuota mínima del 40% de representación política en 1996 y la reforma de paridad del 2009. El cuarto cambio fundamental fue la introducción de la píldora anticonceptiva en 1960, que va a tener un impacto significativo en la disminución de la tasa de natalidad. Por ejemplo, se pasa de 8 hijos en 1961 a 3,6 hijos en 1976 y a 1,6 hijos en el 2019. Esta disminución drástica en la natalidad otra reforma ha tenido un papel muy importante, que no es reforma sino decreto, porque eso no es ley. El decreto de 1999 por el presidente Miguel Ángel Rodríguez, que permitió que las mujeres se esterilizaran sin la aprobación del marido. Y esto va a dar un cambio muy importante. También a esto debemos sumar la ley de paternidad del 2001, que va a contribuir también que los hombres también decidan en forma creciente a aplicar métodos anticonceptivos, la esterilización en particular, y también debemos agregar la introducción de la píldora de un día después y, bueno, aunque no en términos de disminuir la población, pero sí en términos de los derechos femeninos, a la maternidad, ¿verdad? La fertilización in vitro, la introducción de la fertilización in vitro, avalado como un procedimiento que forma parte de los derechos que puede ir una mujer a hacer a la Caja Costarricense del Seguro Social. Claro. Doña Eugenia, bueno, desafortunadamente nos gana el tiempo porque este es un tema amplísimo donde podríamos hablar muchísimas cosas.
Vamos a hacer lo siguiente, yo le hago una invitación para un próximo podcast porque nos falta otro tema que también es fundamental, como la institucionalidad en asuntos femeninos en los años 70, que sin duda alguna vino a marcar también una diferencia en el campo de todas las condiciones de las mujeres. Como quinto cambio fundamental, rápidamente, es la institucionalidad en asuntos femeninos con la creación del Programa para la Mujer y la Familia en 1974, que cambió a Centro Mujer y Familia en 1986 y a Ninamo en 1998, que va acompañada de la Ley de Igualdad Social en el 90, contra la violencia doméstica en 1996, su penalización en el 2007, pero también debemos decir que persisten limitaciones en los movimientos feministas. Y uno de los grandes problemas es el alejamiento que hay con las mujeres, las condiciones de las mujeres trabajadoras. Con excepción de la Alianza de Mujeres Costarricenses, es uno de los pocos movimientos que ha mantenido, ¿verdad?, esa vinculación con las mujeres trabajadoras y sus luchas, que es el movimiento más longevo de mujeres que tenemos en Costa Rica, que fue fundado desde 1952 y que todavía siguen teniendo funciones. Bueno, muchas gracias. No, a usted, doña Eugenia Rodríguez, ella es la doctora Eugenia Rodríguez Sáenz, coordinadora del programa de investigación de géneros e identidades en América Latina del Centro de Investigación en Identidad y Cultura Latinoamericana de la Universidad de Costa Rica. Hoy con el tema, gracias a este podcast del Museo del Jade, Mujeres del Bicentenario, un tema sumamente apasionante y sin duda alguna, doña Eugenia, usted conoce muchísimo de eso. Le agradecemos mucho su presencia en este podcast. Fue la primera, pero que no sea la última. Muchísimas gracias. Huellas culturales, un enlace al patrimonio. Una producción del Museo del Jade y de la Cultura Precolombina del Instituto Nacional de Seguros.